Buenas noches, muy buenas noches, amados compañeros y compañeras que nos reunimos en este espacio para continuar con nuestro taller, que no es ningún tallercillo ni tallercito, como dicen por ahí. Es un tallerzote que ya nos lleva bastante tiempo, año y medio, casi dos, de estar trabajando en este libro. Bueno, yo soy Eli, un miembro más de estos hermosos grupos, servidora solamente. Gracias a cada una por estar aquí, a cada uno. Gracias por su presencia y recordarles, compañeros, que este no es un grupo de 12 pasos, es un taller de sanación del niño interior. Nos basamos en el libro de Volver a casa de John Bradshaw. John Bradshaw, un gran psicólogo, un gran cientista social, que escribió este libro, escribió otros libros y que ayudó mucho a los hogares norteamericanos a salir de este sueño, ¿verdad? De toda esta disfuncionalidad, del sueño eterno de la codependencia. Y para hacer este libro se basó también en muchos psicólogos que, que contribuyeron, ¿verdad? Así como los libros de todo lo que es doble A, NA, bueno, y de codependientes, que es los que yo conozco, también se ha basado en la psicología, ¿verdad? En los grandes psicólogos. Igual este libro, el autor tomó grandes psicólogos del siglo pasado para poderlo escribir. Lo digo y lo repito mucho para que sepan de qué estamos trabajando. No estamos trabajando un libro, un librito por ahí, ¿verdad? No, está testeado. Él también lo escribió basándose en su experiencia personal y bueno, y agregándole como psicólogo todo su conocimiento, su sabiduría. Se basó, como les digo, en psicólogos, en psiquiatras, con toda la literatura de Freud, de Jung, de eh, Alice Miller, Adler, Milton Erickson, bueno, no me acuerdo ahorita de cuántos más, pero es un montón. Jean Piaget, de mucha gente, compañeros. Entonces, es un libro que bueno, él lo escribió para que se hicieran talleres, porque él mismo lo dice ahí, ¿verdad? Que se hiciera en grupo, que se estudiara en grupo, y es lo que estamos haciendo. Entonces, yo como servidora de confianza, pues, es ese mi servicio, en agradecimiento a lo que han hecho los grupos de 12 pasos para mí, para mi vida. Y bueno, yo ya soy jubilada, no percibo ningún bien material, gracias a Dios, no. Todo es desde el amor. Entonces, y desde mi experiencia también, ¿verdad? Así de que bienvenidos, gracias por estar. Vamos a continuar con estamos trabajando ahorita, es muy buen momento para unirse a este taller, porque el capítulo 12 nos hace regresarnos a las etapas, a las etapas de bebé, de preescolar, de escolar, y revisar qué faltó, qué no se trabajó. Aunque ya en esas etapas venimos trabajando todo esto desde el inicio del libro prácticamente, acá en este capítulo 12 el autor nos regresa o nos pide que nos regresemos, ¿verdad? Y que trabajemos todo este dolor original, todas las carencias y la disfunción, ¿verdad? Bueno, en esta etapa de bebé, es la etapa de. Vamos a ver, ya les digo, un momentito, por favor. De 9 a 18 meses. Estuvimos viendo la semana pasada lo que era, vamos a ver, un momentito. Estuvimos viendo lo que eran los ejercicios. Vamos a ver, ejercicios para satisfacer necesidades de nuestro infante en general. Entonces ahora me invita el autor a que me vaya, de ser posible, al capítulo 4 y capítulo 5, en donde vamos a trabajar, a recobrar a nuestro yo niño y a nuestro yo bebé. Etapas de 0 a 9 meses y de 9 meses a 18 meses. Básicamente acá es la etapa exploratoria. Ahí dice etapa de gatear y exploración sensorial. Entonces, en esta etapa empieza el gateo y con todo lo que nos va a decir aquí el autor, todo lo que nos recomienda acá, nos sugiere, como ustedes quieran llamarlo, que hagamos ahora que somos adultos. Todo esto, nosotros sabremos qué cosas vamos a hacer porque el sentir nos lo va a decir, porque acá no hay recuerdos, solo sentimientos. Entonces, si yo estoy conectada con mi sentir, voy a ver qué cosas tengo que hacer de todo lo que a mí me sugiere el autor.
y porque esas son las cosas que quedaron pendientes en esa etapa. Entonces, por eso es que regresamos, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a trabajar también es tener autonomía, porque el niño empieza a gatear y de pronto pues no tuvo la autonomía necesaria. Por ejemplo, hay, bueno, muchos hogares, no sé si ahora, yo ya fui mamá hace 28 años, ¿verdad? Se compraban unos corrales, le dicen en Guate, creo, y encierros, creo que le dicen en Costa Rica. No sé si la gente todavía lo compra. Entonces ahí se colocaba el bebé, ¿verdad? Mientras dejaba a la mamá hacer las cosas de la casa. Entonces el bebé ahí jugaba, se le metía con sus juguetitos y todo. Siento yo que ahí se le limitó mucho su autonomía. En mi caso, pues, saber si me dejaron, ¿verdad? Pero al ver todo lo que me sugiere aquí el autor, quiere decir de que sí se me limitó en esto. Entonces, cada quien va viendo, ¿verdad? Desde su experiencia, qué cree que le faltó en esa etapa para darnos más autonomía, para tener más esa libertad, ¿verdad? De la cual no disfrutamos. Y en esta etapa es cuando se da el nacimiento psicológico del, del bebé. Entonces, acá en esta etapa es cuando podemos ver que el niño, es esa etapa, la etapa, la más dura, dicen, la difícil, no sé cómo es que le llaman, tiene un nombre, eso alguien lo sabrá de ustedes. Este, para un bebé de 9 meses, decía el autor que el mundo es un cuerno de abundancia sensorial, lleno de cosas interesantes. Entonces el bebé va y mete sus deditos en los tomacorrientes, va y mete sus deditos en hoyitos donde encuentra, en huequitos, huecos, dicen en Costa Rica, huequitos que encuentra. Entonces, ese es el mundo para él, empieza a tener vida, ¿verdad? Entonces, si a este niño, a este bebecito, se le da libertad para que eh, gatee, para que explore, claro, con los cuidados del caso, obviamente, si a este bebé se le dio todo esto, entonces él va a adquirir una confianza básica, le llama el autor, va a tener confianza en la vida. Pero si yo llego adulta y no tengo confianza, desconfío de todo o soy muy confiada de todo, para hablar de lo mismo, quiere decir de que en esa etapa no se me contuvo. Es el sentir, pero también el conocer todo esto, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que estoy trabajando. Entonces, si a mí se me contuvo con lo que es la confianza, dice el autor, em, se estimula la curiosidad y ella se convertirá en una fuente, miren ustedes, fuente de creatividad futura y de la aventura. Entonces, ¿por qué hay personas que le tienen miedo a la aventura? Porque hay personas que les cuesta ser creativas, porque en esta etapa, según los conocedores, ¿verdad? No fuimos contenidos. Entonces, y justamente cuando el bebé empieza a gatear, los músculos se empiezan a desarrollar, los músculos del bebé, ¿verdad? Entonces, ahí mismo ellos aprenden a contenerse y a soltarse, a contenerse y a soltarse, aprenden de equilibrio, se sostienen y se sueltan, se caen, se levantan, ¿verdad? Es todo esto. Ellos aprenden a caminar, a comer, a controlar esfínteres, a utilizar juguetes, a arrojar, a botar juguetes, a nadar, correr. Y es necesario para un bebé tener todo esto. Pero no sé si un niño que estuvo en un corral o en un, ¿qué? Encierro, tuvo esta contención, ¿verdad? Entonces, ahora lo que podemos ver es que siendo adultos, sí tenemos problemas con esto. Entonces, acá es donde también el niño adquiere fuerza de voluntad y aprende a contenerse apropiadamente. Esto está relacionado con la etapa de ir al baño, ¿verdad? De soltar o de contenerse. O sea, ya no, aprende mami, mami, le avisa cuando ya se va a orinar o cuando ya quiere dar del dos y todo. Y va dejando también los pañales, ¿verdad? Entonces, también dice el autor que la contención y el desahogo requieren un equilibrio de las emociones. Tienen que ver con las emociones, miren qué cosas. Entonces, es esa chispa que los impulsa a ser ellos mismos, a querer las cosas a su manera.
en esta edad tienden a ser absolutistas y pueden actuar incluso como pequeños dictadores. Hacen berrinches cuando no tienen no obtienen lo que quieren. Y acá es donde el padre empieza a enseñar a sus niños límites apropiados. Pero una persona que, que, que crece siendo adulta, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo crecí sin saber lo que eran límites, compañeros. Confundida, con los límites totalmente confundidos. No sabía ponerme límites, porque al final yo he entendido que yo soy quien me pongo límites. Yo no tengo que andarle poniendo límites a los demás, ¿verdad que no? Creo que no. No creo que o sea, ¿cómo se reacciona una persona cuando se le pone límite? Peor. Entonces yo creo que soy yo la que tengo que para aprender a ponerme límites. Y recuerdo que cuando llegué a Ecuador, yo les he comentado, el primer libro que me dijeron que leyera, aparte de los 12 pasos, un libro de límites. Y de ahí creo que surgió pues el taller que desarrollé para ayudarme a mí, ¿verdad? Porque era mi necesidad. Entonces, si el niño en esta etapa no recibe límites apropiados, bueno, imagínense cómo va a andar en la vida, ¿verdad? Am, pero sí, eso sí los padres conocen de límites, ¿verdad? Entonces, o se les ponen límites apropiados o no se le ponen límites también y se les deja hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vienen los grandes conflictos, ¿verdad? Entonces, y también otra cosa que necesitan es observar a papá y a mamá cómo resuelven los conflictos. Ay, Dios mío, si se viene de un hogar disfuncional, imagínense cómo se resolvían los conflictos, ¿verdad? Gritos, peleas y de todo. Entonces, cómo todo esto lo vio un bebé, lo absorbió, ¿verdad? Entonces, si el niño vio cómo se resolvía, que los conflictos se resolvían a gritos, con peleas y todo, ¿cómo voy a ser yo de adulta? Voy a querer andar peleando por todo y por nada, sintiendo vergüenza, sintiendo dudas, sintiéndome insegura. Pero por toda esta niñez trastocada que eventualmente yo traía, digo, un día a la vez voy corrigiendo muchas cosas, ¿verdad? Em, bueno, también el autor habla de que necesitamos disciplina para ser libres. Sin una sana disciplina, sin una voluntad saludable, no tendremos una sana disciplina. No sabremos contenernos o soltarnos adecuadamente. Entonces, si yo no conozco de límites, me peleo por todo. Le grito a todo el mundo, me peleo con todo el mundo, ando buscando bronca para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque en esta etapa no se me contuvo, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O tengo un montón de compulsiones, ¿verdad? Entonces, y la idea es darnos con esto que nos sugiere aquí el autor, un poco de contención para ir sacando a nuestro niño de estos estados inadecuados de crecimiento. Bueno, fue grande, larga la introducción, pero es para ir comprendiendo. ¿Quién me va a ayudar a leer, por favor? Podemos ya empezar. Muchas gracias. Ok, buenas noches compañeros, soy Gina y estoy en recuperación. Ejercicios para satisfacer las necesidades de su bebé. Etapa de gatear y exploración sensorial. Fritz Perls señala que necesitamos perder la mente y recobrar los sentidos. A nuestro niño interior le bloquearon los sentidos a una edad temprana. Necesitamos ponernos en contacto con el mundo sensorial que nos rodea una vez más. He aquí algunas actividades que usted puede desarrollar para reestimular las necesidades exploratorias de su bebé. Una, diríjase a un mercado de objetos usados o a una gran tienda con distintos departamentos. Revise artículo por artículo, tóquelos, examine todo lo que le llame la atención. Dos, acuda a una cafetería o restaurante que ofrezcan servicio de buffet. Sírvase de todo. Pruebe los alimentos que no ha comido nunca antes. Vaya a una tienda de comestibles y compra alimentos que pueda comer, que normalmente no comería con las manos. Llévelos a casa y cómalos con las manos. Ensúciese tanto como quiera. Pase algún tiempo masticando o royendo algo crujiente.
Acuda al departamento de frutas y legumbres de alguna tienda y olfatee las diferentes frutas y legumbres. Diríjase a un lugar donde nunca haya estado antes. Ponga atención hasta en el más mínimo detalle. Asista a un parque de juegos y reúnase con los chicos, colúmpiese, deslícese por el tobogán, trepe a los demás juegos. Vaya a la playa y pase varias horas jugando en la arena y el mar. Edifique algo con la arena. Consiga barro y juegue con él. Experimente haciendo figuras. Consiga pinturas y pase la tarde pintando con el dedo. Utilice los colores que pueda. Vístase con ropa de los colores más brillantes que encuentre y salga de paseo. Haga ruido con diferentes objetos que tenga en casa. Nada más para escuchar su sonido. No olvide las cacerolas, sartenes y el servicio de plata. Asista a un parque de diversiones, súbase a los juegos y pase por el lugar. Comuníquese con un compañero utilizando solamente gestos y ademanes. Pase en un jardín o un parque y capte tantos olores como pueda. Acuda a un museo y observe lo brillante de los colores en las diferentes pinturas. Haga que un amigo o ser querido dé un largo paseo con usted. Tómense de las manos y permita que sus sentidos vayan por la dirección que deseen. Vaya a un parque con un amigo y practique visualización Zen. Por turnos, cierren los ojos y sosténganse de la mano. Haga que lo lleven ante una hoja, un tronco o una flor. Cuando él le apriete la mano, abra los ojos como si fuera el disparador de una cámara. Abre y cierre los ojos. Cuando su compañero le apriete la mano y capte la esencia de lo que han preparado para que usted lo vea. Camine descalzo por el campo o por su casa. Sienta las diferentes texturas de las cosas. El pasto, la suciedad, la alfombra, los papeles, las almohadas, las toallas, la madera, el metal, el mosaico, etcétera. Haga una lista de palabras que se refieran a las sensaciones y aprecie lo que llega a su mente cuando las expresa en voz alta. Algunas de ellas podrían ser desigual, espinoso, picante, resbaloso, suave, delgado, gordo, oscuro, duro, brillante y muchas más. Mira las cosas en todos sus detalles. Por ejemplo, vaya a la parada de ómnibus y fíjese en la gente, como si usted fuera una cámara que toma fotografías. Siéntese y escriba lo que vio. Tome asiento frente a una flor, un árbol o una manzana y trate de entrar en un estado de meditación. Intente convertirse en uno con el objeto. Vea el objeto en toda su maravilla. Permita que su mano siga los contornos de lo que ven sus ojos y dibuje lo que ve. Trate de hablar en, en jerigonza con un amigo. Vea si puede entender lo que el otro le está diciendo. Realice un juego de sonidos misteriosos con un amigo. Dele la espalda o tápese los ojos mientras un amigo hace diferentes sonidos, como servirse agua, golpear una pared, rascar con un lápiz y cosas por el estilo. Después, cambien lugares. Reúna un grupo de personas para cantar. Inténtelo con canciones a las que puedan modificar, a las Inténtenlo con canciones que puedan modificar, inventándoles nuevos versos. Haga que todos escuchen canciones infantiles. Muchas gracias, Gina. Bueno, todo esto ya sabemos de qué va.
Y yo sé que a veces compartimos, ah, yo hago todo esto con mi niño, conmigo, porque hoy celebro la vida, pero ahora ya sabemos por qué es lo que estamos devolviéndole a ese niño, ¿verdad? Eh, no sé si alguien quiera compartir. Dice aquí, a nuestro niño interior le bloquearon los sentidos. No toque, no, la comida se come con tenedor, no se ensucie. Bueno, Gisela, adelante, por favor. 4 minutos, mi corazón. Gracias. Gracias, Eli. Buenas noches, compañeros. Soy Giselle, codependiente y neurótica en recuperación. Qué belleza, vea, estoy así como que se, como el perrillo que se le caen las babas. Yo quiero hacer todo eso. Claro. No sé, no sé cuándo ni en qué momento, pero le tomé pantallazos a las imágenes y me voy a dar la tarea de ir haciendo cada una de esas cosas, porque hasta que siento así como una emoción, quiero embarrialarme, quiero jugar con agua, a mí el agua me trastorna. Quiero hacer todo. Qué lindo. Gracias, Eli. No, con mucho gusto, mi corazón. Sí, sí, es perder la mente y recobrar los sentidos. Tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Y disfrutar esto desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, desde lo olfativo, desde lo gustativo, desde los 5 sentidos. Cada cosa que hagamos, encontrarle, poner nuestros 5 sentidos a lo más sencillo que hagamos, pero es para desbloquear los sentidos. Nidia, adelante, por favor, mi corazón. Gracias. Gracias, Eli. Ay, pues yo puse check a varias cosas y esto me encanta, Ajá. me encanta. Lo que sí, no, ya es que eso ya es cosa, tal vez no puedo, la verdad que así como acá, ¿verdad? Que está la megapaca, digámosle, ¿verdad? Que son Ujú. objetos usados. No me gusta. El olor y las cosas de ahí no me gustan. Yo admiro a personas que van como casi de pieza en pieza, eh, que pueden hacer así como que agarrar algo así como bien bonito. Yo ahí no encuentro nada, pero ya así digámosle como el imán, ay, a mí me encanta, ¿verdad? Andar ahí sí que abriendo la boca, viendo y siempre más de algo compro. Eso sí me gusta. Eso de el mar me encanta caminar así por la playa y todo, pero ya meterme y la arena no me gusta, es una sensación que, ay, digo yo, pero no, peor en el Pacífico, ¿verdad? Que si la arena es así como oscurita, entonces, ay, no, siento que eso no, el mar es bello, es precioso, pero agarrar como que mucha arena, ¿no? Y estaba viendo cosas que si todo lo demás, subirse a un parque de diversiones, aunque recuerdo cuando ya era mamá, que fui mamá joven, cuando me subí a uno de mis favoritos de mis juegos, en un momento, ustedes estando yo arriba, dije, ¿y qué pasa si esto se descompone? Que si yo me caigo y dejo a mi bebé sin, sin su mamá, y así, pero fue una cosa que me impactó mucho, lo recuerdo. Y hay como los últimos, digámosle, ejercicios o esas terapias ya sería con alguien del taller, ¿verdad? Que uno de verdad dijera, estamos en el mismo sentir y que entonces ya se ponga uno que eso de un juego de sonido misterioso con un amigo y que dele la espalda y que todas esas cosas. No sé si ustedes en el taller hubiera sido algo muy bonito que sí lo hubieran hecho, ¿verdad? Y eso de que un grupo de personas se pongan a cantar y canciones que puedan modificar y hacer todo eso, creo que es con personas que están como en el mismo sentir de uno, ¿verdad? Para que de verdad se pueda disfrutar y decir, sí estoy haciendo algo por mi niña. Bueno, eso es lo que tengo por compartir. Gracias. Gracias, Nidia. No, sí hacemos algunas cosas en esta actividad. Como acaba de pasar, la hicimos y empecé a hablar en jerigonza con una compañera, lefe mafa, andafa, bafa, cofo, zafas, y fipafa, lafa, brafas. Nos reíamos en los audios, estuvimos riéndonos por mucho rato. Y hicimos algunas cosas, la verdad que sí, pero ya en el grupo, cuando estábamos dentro del grupo, sí, cuando el tiempo nos lo permite también, ¿verdad? Pero al final, si se hace en grupo, es muy lindo, pero también hacer esto, ¿verdad? Ir a una cafetería, un restaurante, servirse de todo, probar de todo también, yo conmigo, ¿verdad? Eh, tocar, comer con las manos, masticando chicle, porque yo me acuerdo.
Yo me acuerdo que yo quería masticar chicle cuando era pequeña. Se te van a picar los dientes. Pareces verdulera, que no sé qué, del mercado. Ay, no, cosas terribles. Del mercado, comiendo así, na, ña, ña, ña. Y miren, ahora agarro un chicle y yo no paro de masticarlo y de hacer bombas, por eso me da pena masticar chicle en grupo. A veces lo hago, a veces lo hago, pero también descubrí que como yo vengo de la supervivencia, ¿verdad? Una de las cosas que ayudan, que es venir de la supervivencia, de la sobrevivencia, perdón, es querer pelear por todo y por nada y querer estar contradiciéndole a la gente y querer estar en ese estado, porque en la casa te era pleito todo y todo era grito y todo era jalones de pelo y golpes. Entonces, cuando tengo esas regresiones, inconscientemente, obviamente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas para calmar la ansiedad que me da y todo esto aprendí que es a masticar algo porque eso me ayuda a mí a decirle a mi inconsciente, te estoy protegiendo, pero también estás alimentando, te estás comiendo, porque una de las cosas también que recuerdo es que pasábamos hambre, ¿verdad? Y eso hacía que pasáramos estresados y gritándonos también en la casa. Entonces, al masticar un chicle, de verdad, a mí me relaja. Solo que empiezo a hacer bombas, ese es el problema, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que hacer todo esto porque no nos dejaron ensuciarse comiendo también, ¿qué importa? Comer con las manos, ¿verdad? Am, Tocar, olfatear, miren, olfatee, cinco sentidos, se llama BACOG, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Esto se aprende con PNL, aquí vienen cosas de PNL que ya las vimos. Utilizar esos cinco sentidos para todo esto. Qué linda fruta, qué rico huele, qué bonita textura o qué no me gusta la textura. Hacer todo esto es buenísimo, probarla, ¿verdad? O sea, vivir la vida desde los cinco sentidos, ya que no, los que no pudimos tener esta oportunidad, pues que lo hagamos. Ver los detalles, ¿verdad? Observar colores. Todo esto ayuda. Ir a caminar, jugar básquetbol, subirse a un tobogán también. La playa, bueno, imagínense qué cosa más hermosa. Y si no me gusta la arena, pues probar. De repente ahí me va gustando. Cuando sepa que es para darle contención a esta niña maravillosa, ¿verdad? Al bebé, vamos a ver, a la etapa de bebé, que tenga esa exploración sensorial, como dice el autor acá. Entonces cada quien sabrá qué es embarrialar, me dijo Giselle. Esto es embarrialarse, es enlodarse acá en Guatemala porque allá barrial, barro, ¿ve? Pero aquí le llamamos lodo, ¿verdad? Entonces, hacer figuras, tocar todas estas texturas, comprar, ¿cómo se llama aquella cosa? Para hacer figuras, ay, se me olvidó el nombre, alguien que se acuerde. Comprar, ay, Arcilla, Plastilina, plastilina. arcilla. plastilina, ajá, O, hacer experimentos con eso. Todo esto ayuda, o hay compañeros. una masita también que se llama Play-Doh o algo así. Ajá, Play Doh, sí, sí, también, todo esto. Con todo esto que hagamos, vamos a estarle regresando muchas necesidades a nuestro bebé que no las tuvieron, ¿verdad? Entonces, cada quien sabrá qué quiere hacer y no pierdan el tiempo, háganlo, compañeros, hagámoslo, porque sí, yo he hecho todo esto y ahora disfruto más de la vida, ¿verdad? Sabiendo por qué lo hago. No solo que es que ya lo hago, sino por qué lo hago y para qué lo hago. Gina, adelante, por favor. Gracias. ¿Cuál fue mi- Gracias, Eli. Buenas noches, compañeros. Soy Gina. Estoy en recuperación. Bueno, pues sí, suena atractivo. Yo de momento, o sea, como voy leyendo así como que no, me fijo en la pronunciación y así, pero ahorita que comentabas, sí, creo que sí he hecho algunas cosas, pero esta etapa no me resultó así tan atractiva como la anterior. La anterior sí me la hice bueno, la mayoría ya las había hecho y las sigo haciendo, ¿no? Pero esta pues ya me doy cuenta que sí las había hecho, que yo soy muy kinestésica, ¿no? Yo soy de tocar, pues me dedicaba al masaje. A los aromas, bueno, una etapa tuve muy fuerte de todo era aromaterapia, ¿no? Y trabajo con barro, bueno, trabajé muchos años con el barro, entonces también. Entonces hasta ahí lo tengo, ahí me voy a poner
pues sí, a enlodarme. Eh, en fin, ahorita que ando en recuperación, pues sí, sí me he puesto mi barro en la panza y cositas así. Entonces, pues sí, sí me daré el chance, ¿no? A mí me encantan los columpios más que las resbaladillas. Entonces, retomaré los columpios y caminar en el pasto y cositas así. Pero bueno, pues sí, es una gran oportunidad. Gracias, gracias, Celia. Gracias, mi corazón, gracias por participar. ¿Había alguien más? Me pareció. Giselle, Adelante, mi corazón, por favor. Yo, Eli, es que les iba a contar una anécdota que me pasó. Estaba en la playa con mi nuera, mi hijo y bueno, la familia, habíamos varios. Y resulta que yo estaba en la arena sentada y empecé a sentir la arena y a revolcarme, que parecía un perrillo revolcándome en la arena. Y la hermana de mi nuera se asustó tanto que se fue a llamar a mi hijo creyendo que era que algo me había pasado, que- creyendo que era que si me estaba dando una convulsión o qué era. Vieras qué risa que me hizo. Y sí, lo disfruté tanto, tanto ese día en la arena, revolcarme ahí como un perrillo en la arena. Eso era lo que les quería contar. Gracias. Gracias, mi corazón. ¿Había alguien más o no? No. no se ve, ya Ok, no. Gina la dejó levantada, pero ya. ok, ok. Es que lo que sucede también es que mucho niño en esa etapa, el autor lo comentaba, que, por ejemplo, él desde su experiencia decía que él resolvió estas situaciones con retirarse porque lo regañaban mucho y él entonces ahogó su sentido de autonomía, ujú, transformándose en un niñito obediente, ¿verdad? En ser el pequeño ayudante de su mamá, el niño bueno, el que no hace nada malo, sino que es totalmente sobreadaptado. Y ahí, si yo siento que necesito de hacer todas estas cosas, es porque mi niña se volvió sobreadaptada y la niña maravillosa se escondió. Entonces, que tomarlo en serio todo esto, compañeros, porque em, cuando yo me acuerdo en la casa, cuando yo dejaba algo desordenado o también me reía carcajadas, eh, me avergonzaban, me decían que así no se reía una mujer, que dejara de estar, que se fuera súper ordenada. No tuve contención en esos aspectos, ¿verdad? Y eso es de lo que yo recuerdo, ya imagínense, de lo que no me acuerdo, ese es mi sentir, ¿verdad? Entonces, con razón, muchas de estas cosas cuando las he hecho, me he sentido, como se dice, feliz, contenta, ¿verdad? Porque al fin puedo ser yo, al fin puedo darle esa autonomía a mi niña interior, esa confianza que tanto necesitó, porque de no ser así, pues muchas cosas no voy a poder desarrollar en la vida. Eh, Imagínense que todo tiene que ver con esta niñez, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con esa niñez, ¿verdad? Entonces, pues hacerlo, compañeros, a ponerle acción. Ahí miran ustedes qué les gustaría hacer de todo esto, qué les suena más. Y bueno, y lo que más les suene es lo que no lo dejaron actuar, ¿verdad? Marta, por favor, adelante, 4 minutos, mi corazón. Buenas noches, muchas gracias por la reunión. Yo he estado escuchando sus audios y, y en el último que escuché ayer decía, ¿no? Que hacía talleres de niño interior y ahora que entro pues veo que ya va bien avanzado, pero estoy muy agradecida, muy, muy agradecida. Yo la verdad sí necesito todo esto. Yo de mi infancia no, solo recuerdo una cosa, ¿verdad? El rechazo por mi manera compulsiva de comer. Fuimos muchos hermanos, soy la penúltima y la única con el problema de adicción a la comida y en mis tiempos no había muchos niños con sobrepeso, así que me tocó vivir toda la primaria el bullying, ¿no? El rechazo. Me creí que daba asco por gorda, etcétera. Y duré 30 años en grupos de comedores compulsivos.
Y fue frustrante al final porque la mayoría de personas llegaban, agarraban su plan de comida y a los 10 meses más o menos llegaban a su peso meta y compartían, ¿no? Pues que 18 años en mi, etcétera. No, os quiero decir que no la hice, ¿verdad? En tantos años estuve a punto de quitarme la vida en mi desesperación porque sentí que para mí no había ayuda, no había solución. Hasta que fui a codependientes, noté, ¿verdad?, que me iba disminuyendo un poco esa ansiedad por comer, mas sin embargo tampoco fue suficiente y ahora que yo entiendo que es desde mi niñez, pues estoy bien interesada en seguir aquí, eh, escuchando las reuniones y pues una pregunta, ¿verdad? Este grupo, este programa, ¿también trabaja los 12 pasos? Marta, buenas noches, bienvenida. No sé si es tu primera reunión acá con nosotros. Fíjate que ya vamos adelantados con el taller, pero como ves, estamos regresando a las etapas iniciales del libro, entonces quédate, que siempre hay algo nuevo que aprender. Este libro lo escribió John Bradshaw. Él asistió a los grupos de 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, no lo dice, pero también de COA. Y está basado mucho trae mucho de los 12 pasos, la verdad, pero no son 12 pasos. Aquí no trabajamos los 12 pasos porque no habría tiempo. O sea, o hacemos una cosa o hacemos la otra. Pero lo que el requisito para estar, mira, tenemos otro taller que es del niño interior y que se da una vez al año, lo compartimos, ¿verdad? Es de 8 a 9 meses que dura, lo trabajamos todos los días y el requisito es estar en los grupos de 12 pasos para comprender de qué va esto. Pero no es de 12 pasos exactamente, no lo es, la verdad. Ujú. Sin embargo, él en el libro dice, pide que nos reunamos con los grupos de 12 pasos para poder comprender. Ujú. Entonces, bienvenida, si te quieres quedar, acá estamos para servirte y te doy mi experiencia cuando yo ya tenía bastante 24 horas de estar en los grupos de 12 pasos. Y este libro llegó a mi vida y lo empecé a leer, pero no pude porque es muy fuerte al inicio, ¿verdad? O sea, es bastante confrontativo. Y bueno, ya en el 2020 se empieza a desarrollar el taller. Yo ya llevo 5 años como facilitadora del mismo, pero en el que te digo que es intensivo. Pero lo que te quiero comentar es que cuando yo estaba haciendo los 12 pasos precisamente en el cuarto, yo le dije a mi madrina, madrina, es que yo siento que hay algo que no me cuadra. ¿Pero qué es? Es que yo tengo que hacer un inventario de lo que he hecho. Pero ¿qué pasó con lo que me hicieron? Bueno, porque yo vengo abandonada de papá y de mamá, ¿verdad? Soy una niña perdida. Y bueno, ella me explicó, no, sí se trabaja, pero muy poco. En cambio, en este libro sí trabajamos, sí contenemos, sí recuperamos a nuestro niño detalle a detalle, como puedes estarlo escuchando ahorita. Siento que es como lo que a mí, pero desde mi experiencia hablo, ¿verdad? Me faltaba para que fuera el cierre con los 12 pasos y este libro para mí es así como que, de verdad. Y bueno, varios compañeros lo han expresado así, ¿verdad? Una vez que lo conocen. Así de que bienvenida por si te quieres quedar, aquí estamos para servirte, compartiendo fe, fortaleza y esperanza a través de nuestra experiencia. Bien. ¿Había alguien más, compañero? No, ya no se mira más. Bueno, vámonos con el siguiente tema. Reconéctese con los deseos. Bien. Reconéctese con los deseos. Tal vez el ejercicio más importante de esta sección es el de ayudar a su niño interior a reconectarse con sus deseos. La parte más dañada de nuestro niño interior herido es su voluntad. La voluntad es deseo elevado al nivel de la acción. Como miembro de una familia disfuncional, no había maneras de que nuestro niño interior pudiera poner atención a sus propias señales internas, porque estaba muy ocupado luchando con la aflicción familiar. Desde un principio perdió el contacto con sus propias necesidades y deseos. Yo sabía qué era lo que querían mi mamá, mi papá,
y mi papá antes de que ellos me lo hicieran saber. Al convertirme en un experto sobre los deseos de ellos, perdí el contacto con lo que yo quería. Literalmente aprendí a ignorar lo que quería. Ya al cabo de un tiempo dejé de desear cosas. Su adulto debe ayudar a su niño interior a reconocer sus propios deseos y a protegerlos, mientras se arriesga a conseguir lo que quiere. Una de las maneras más simples de identificar sus deseos consiste en elaborar una lista de sus conductas sustitutas. Después pregúntese, ¿qué es lo que realmente necesito o deseo? ¿Puedes subir la hojita? Gracias, Eli. ¿Qué es lo que realmente necesito o deseo cuando me comporto de esta manera? He aquí una lista de las conductas sustitutas comunes. Decir mentiras, comer cuando no se tiene hambre, fumar un cigarrillo, hacer pucheros, insultar a un ser querido. Cuando me doy cuenta de que me estoy comportando así, me refugio en mi sillón favorito, cierro los ojos y pongo mucha atención a las señales que hay dentro de mí. A menudo oigo a mi niño interior pedir algo. He aquí algunos ejemplos de los deseos que están dentro de las conductas sustitutas enumeradas arriba. El deseo de expresar ira. Me siento asustado o solitario y quiero estar con alguien. He dejado de fumar, pero cuando lo hacía, por lo general sufría mi crónica depresión. Deseo que alguien sepa que yo realmente importo. Requiero su atención. Necesito caricias. Existen otras conductas sustitutas que utiliza la gente cuando no se da cuenta de lo que desea. Algunas son bastante generales, otras harto idiosincrásicas. Cada uno de nosotros debe ayudar a nuestro niño interior prestando atención a las conductas sustitutas. John y Lori Weiss proponen a sus pacientes que elaboren una lista de yo deseo o yo quiero. Les piden que siempre lleven lápiz y papel cada vez que advierten algo que desean. Lo anotan, lo anotan. Cada paciente acepta conseguir realmente algunos artículos de su lista y comentarlo a su terapeuta. También puede ser una persona que lo apoya o su asesor. Este es un excelente ejercicio y lo animo a que lo practique. Ay, perdón, compañeros. Estaba hablando y no lo tenía cerrado el audio. Bueno, compañeros, este tema de reconéctese con los deseos, muchos deseos también quedaron truncados, ¿verdad? De niños. Eh, el que nos dejaran jugar, el que nos dejaran divertirnos más tiempo, el que no fueran tan rígidos y absolutistas con el deber ser, ¿verdad? Porque en un hogar codependiente, por lo menos desde mi experiencia, el deber ser era lo más importante. Debes de, tienes que, eh, y todo esto no ayudó, y así lo siento yo, ¿verdad? No ayudó a reconectarme con mis deseos. Y dice aquí la parte más dañada de nuestro niño interior, digo, es su voluntad. Así es. Eh, en en este tema de la voluntad, yo siento también que fue trastocado venir de ese hogar disfuncional. Ya te doy la mano, ya te doy el tiempo, Ivonne, gracias. Con esas señales internas de mi ser, ¿verdad? Porque como dice aquí, estaba muy ocupado luchando con la aflicción familiar. Miren, en mi casa, mi trabajo era pensar. ¿Qué pasó con mis papás? ¿Dónde están mis padres? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Qué es lo que yo tengo malo? ¿Por qué? Yo no me sentía adecuada. Yo pasé en esta aflicción familiar toda mi primaria pensando con la vergüenza de que yo no tenía padres y por qué los demás sí. Bueno,
Ivonne, por favor, adelante. Gracias. 4 minutos, mi corazón. Gracias, gracias, buenas noches. Soy una mujer agradecida de pertenecer al programa de 12 Pasos, sí. Estoy aquí, ¿verdad? Para, como habla este libro, ¿verdad? Eh, eh, recuperar a mi niña, ¿verdad? Esa niña que no le respetaron su vulnerabilidad. Pues cabalmente esta lectura, ¿verdad? Que se acaba de hacer, dice, yo sabía qué era lo que quería mi mamá. Sí, yo sabía que era lo que quería mamá, ¿verdad? Pero mamá nunca supo lo que yo necesitaba. Qué triste, ¿verdad? Am, recuerdo que a la corta edad mía, ¿verdad? Para sacar cuarto de primaria yo me puse a trabajar. Y desde ese tiempo para acá yo no dejé de trabajar, ¿verdad? Todo lo que he podido estudiar, que terminé solo básicos, lo hice trabajando yo. Yo me hice responsable y sí, viví una adolescencia muy frustrada, ¿verdad? Porque yo hubiera querido ser una niña normal. Y la gente no, la misma familia, cuando yo mencionaba eso, ¿verdad? Era como que yo dijera una agresión, como que yo los agredía por decirles que quería ser una niña normal, una niña que va a la escuela. No, no, es que yo no, yo nunca lo vi en el sentido de tener una vida de ricos y famosos, ¿no? O haber nacido en una cuna de oro, como le dicen, ¿verdad? Aquí en Guate. Pero lo que yo quería era una familia normal en el sentido de papá, mamá, vamos a trabajar, sentarse en la noche, platicar, preguntarme cómo te fue, cómo te va a venir, vamos a hacer las planas. No. Yo recuerdo que cuando entré a primero de primaria, pues una persona me cuidaba y la persona que me cuidaba un día ella se sube primero al carro y me sube después y se abre la puerta, ella no cierra y por poco caía porque me agarré y un poder superior estaba ahí, no me caí y no me raspé, no me lastimé, no me quebré o no me morí. Cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Todavía tuve mi reflejo de sujetarme bien de la puerta abierta y la señora, ella iba bien acomodada adentro, ¿verdad? Entonces, viví eso, ¿verdad? De que la gente, yo parecía como un perrito de recomendado, me dejaba. Y yo hacía mis planas sola, ¿verdad? Siempre lo hice sola y cuando ya llegó esa adolescencia empecé así con esos reproches, con eso de que ¿dónde estabas? Y lo que dice la progenitora es que yo tenía que trabajar para que sobreviviéramos, para comer, sobrevivir. Está bien todo eso, pero nunca hubo media hora de calidad, porque cuando ya ella llegaba, yo ya estaba dormida, rendida encima de la mesita donde yo hacía mis tareas, ahí me rendía, ahí me quedaba. Y todo eso, ¿verdad? ¿No? Fue violada toda esa vulnerabilidad. Hicieron lo que quisieron conmigo. Prácticamente lo que me di cuenta yo que ese era el reproche que yo le tenía al poder superior, ¿verdad? Que ¿para qué nací? ¿Para qué? ¿Y por qué? Yo no le tenía sentido a mi vida, ¿verdad? Qué duro vivir más de 34 años sin tener un sentido en la vida, porque no le encontraba sentido, porque siempre me sentí un estorbo y nunca fui una niña normal, así como le dice Derbez en la familia Peluche, ¿por qué no eres una niña normal? Yo no fui una niña normal, ahora me río, ¿verdad? Claro, el programa me ha enseñado a que tengo que trabajar. Fíjense que antes a mí no me gustaba entrar. Un ¿Por qué? minuto, mi Porque me hacía corazón. gracias regresarme. Y yo odio ese pasado. Para mí no es aceptado ese pasado. No tiene lógica, no tiene, no tiene sentido, pues. Pero hoy ya le encontré un sentido a mi vida, ¿verdad? Y hoy encontré mi felicidad, mi paz interna. Claro, trabajando un programa, pero trabajándolo bien a conciencia, haciéndome bien responsable de mí, de la adulta que soy
y de esa niña que estoy rescatando, ¿verdad? Que es una niña fragmentada. Cuando yo llego a los grupos, yo así me sentía, fragmentada, hecha a pedazos, y recoger todos esos pedazos, y con aquella ira, y con aquella cólera, y con aquella sed de venganza, porque yo quería vengarme de toda esa gente, pero el programa me ha enseñado que somos víctimas de víctimas, ¿verdad? Y que ahora solo yo soy responsable y que aquí estoy porque eso estoy recuperándome, ¿verdad? Gracias por el espacio. A ti, mi corazón, por estar. Gracias, gracias por tu compartimiento. ¿Había alguien más? Yo y Cintia, Ok, adelante, solo por favor. gracias. Pues con esto también, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que, igual que la compañera, como que pensar uno antes qué iban a querer mis papás u otros, porque siempre ese fue como el tema, ¿verdad? De entre el perfeccionismo de mi papá y el abandono emocional de mi mamá, era como estar muy pendiente, ¿verdad? De estar bien, de hacerlo supuestamente, ¿verdad? Todo bien. Y en el mundo no hay nadie perfecto ni nada, pero uno siendo un niño eh, entonces se llega a perder la esencia, se pierde la identidad, que es lo que hemos visto en este taller, ¿verdad? Precisamente cómo fue que fuimos perdiendo nuestra identidad y qué era lo que hacíamos, ¿verdad? Aquí hay una lista, ¿verdad? Pero ya sabemos también lo que nos tocó, como hacer de esas que se les dicen máscaras para poder ir sobreviviendo, ¿verdad? Y por eso yo llegué a ser codependiente, porque era como la salvadora, la rescatadora de mi esposo, ¿verdad? Del alcohólico, del que, ay, no, había que tenerlo todo bien y casi a ver qué le digo para que no se enoje, para que no sea como provocarlo, para que diga, entonces me voy a ir a tomar. Ay, horrible, ¿verdad? Cuando uno estaba de verdad en esa ignorancia y de llegar a grupo, en mi caso era CODA, pues donde me tocó llegar, hacer mis pasos y ya este taller complementa, es lo que yo digo, es que de verdad sanar y reivindicar, como estamos ya en esta etapa a esa niña, a esta niñecita que necesitaba ese amor, pero de una manera correcta, ¿verdad? Porque entre las cosas decir ahí, deseo que alguien que sepa que soy importante, ¿verdad? Claro, uno quiere, al inicio ahí son los papás requerir atención por parte de mi mamá, ¿cómo no? ¿Verdad? No que ella su tiempo lo daba para que ella decía que tenía que trabajar y todo, y olvidarse de uno, o sea, de mí, de estar en la casa, de, en fin, de participar como más, estar más presente para mí. Y eso de necesitar caricias, ¿verdad? Decir, entonces, no como antes, equivocadamente, buscar amor donde no había algo real, ¿verdad? Y el no poder poner límites también es parte de lo que uno va recuperando y sanando y ya entender que el poder superior es un poder superior de amor, no ese poder superior que me generaba a mí decir, bueno, es un poder superior que me está castigando cada vez que yo cometo un error, cada vez que yo hago algo supuestamente malo, me está ahí para corregirme, para... Y no, él es un Dios amoroso, pues en mi caso, y entonces yo ya puedo amarme a mí misma también y poder decir, pero me amo yo más, para poder entonces de verdad tener esa sanidad que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Y ya de otra manera, el amor propio hace que el autoestima le suba a uno de una manera, pero bonita, ¿verdad? Como correcta, ya no uno como siempre así, si no le daban lo que uno quería o como uno quería, ya como enojarse y también que es parte, ¿verdad? Pero saber expresar esa, digámosle, ese enojo como un límite, ¿verdad? Y de veras, esta lista de hacer lo que yo deseo, yo quiero, ay, qué excelente, yo en eso voy a trabajar. Gracias por su tolerancia, Gracias, mi corazón. Adelante, la otra compañerita que me dijiste. Cintia. Cintia, Hola, por favor, gracias. me llama la atención lo que dice ahí, es que, no sé si lo pueden bajar un poquito. Espérame, baja Eh, acá. sí, que habla de saber lo que es. Yo sabía que, yo sabía que era lo que querían mi mamá y mi papá antes de que ellos lo hicieran saber. En el caso mío no fue así, porque siempre había como mucho drama, siempre había mucho problema. Entonces,
Mi niña interior siempre estaba al pendiente, porque yo no sabía qué podía pasar, cómo podía reaccionar mi madre. Tenía una idea tal vez de algunas tendencias o patrones. Papi evitaba, mami confrontaba, papi bajaba, como decimos en mi país, bajaba las orejas, mami se imponía, pero en el caso mío, a mí no me pasaba eso, de saber exactamente qué querían. Más bien yo lo hubiera deseado, hubiera querido, tal vez ahí es parte de lo que tengo comportamientos muy marcados que ya los he ido trabajando, de control y de hipervigilancia, porque era la forma de tener algo de estructura y de orden. En lo personal, yo soy una persona muy ordenada y me gusta mucho la limpieza, y algo que he notado en los últimos, inclusive antes de que tuviera yo un programa, era que entre más estresada estaba, yo más limpiaba. Y era una forma inconscientemente de poder tener orden y estructura en el caos. Y, y eso era lo que a mí me pasaba. Yo realmente hubiese deseado saber qué pensaban y qué querían. En el fondo, lo único que yo sabía era que mami quería que lo obedecieran, y yo calladita, más bonita, no hacer problemas. Mis hermanos ya los hacían lo suficientes porque la diferencia era muy grande. Entonces yo no tenía que hacer problemas para que mami no se enojara. Em, y eso también me llevó a desarrollar conductas como de querer agradar a algunas personas, otras no. Y, y son cosas que traigo de que sea que sea mi niña interior vio. Pero como decía alguien por ahí, no son cosas nuevas. Yo creo que mi abuela también fue, la mamá de mi madre fue por su niñez y todo lo que sufrió, fue una persona muy impredecible. Abuela era muchísimo más impredecible que mami, más violenta, más impredecible, más neurótica, pues, como echar gasolina para quemar la casa. Y me acuerdo que me decían que ella se lo había hecho a mami, cosas por el estilo. Mami me cuenta unas historias que yo me quedo con la boca abierta, que más bien mami lo trató de hacer muchísimo mejor que mi abuela. Pero sí, la imprevisibilidad era el pan nuestro de cada día. Gracias por escuchar. Gracias, Cintia, por estar. Gracias por compartir. ¿Había alguien más? Ya no. Bueno. Miren, gracias por su participación, su experiencia, compañeros, porque de verdad es interesante cómo parece que vivimos en la misma casa, ¿verdad? Pero al final, el reconectarse, la doctora aquí lo que manda es reconectemos con esos deseos, ¿verdad? Porque quedaron enterrados, fuera porque nos volvimos los adivinos de nuestros padres o porque no. Al final es lo mismo, o porque nos perdimos. En mi caso, yo, la niña perdida, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué ya estando incluso en los grupos seguía siendo la atarantada, la que quería provocar problemas, la que no se contenía? Todo esto tuvo que ver con esa etapa, ¿verdad? Donde no aprendí a soltarme, a contenerme como tenía que ser. Y al final a lo que me invita pues este tema es un poco abrazar la soledad, abrazar ese dolor, todo ese dolor no expresado, ¿verdad? Eh, esa tristeza por esa familia perdida, eso lo decía el autor, ¿verdad? Por esa infancia perdida, abrazar ese dolor original y reconectarme con lo que es lo que quiero yo ahora, qué es lo que deseo hacer, a dónde quiero llegar, escucharme a mí misma, ¿verdad? Reconocer estos propios deseos y protegerlos mientras se arriesga a conseguir lo que quiere, protegerlos, miren, proteger a mi niña, escucharla. Eh, Muchas veces dice una de las cosas que dice el CODA, ¿verdad? Sé fiel a ti mismo, pero ¿cómo cuesta comprender esto cuando las cosas no se ven con este detalle?
¿Cómo? Es difícil, pero ya llegando a este taller yo me di cuenta, empezó a ser más fiel, cada vez más fiel, como decía Nidia, ¿verdad? Empezar a darme, a darme, a darme, a darme lo que realmente necesité y que no tuve. Entonces, miren, aquí el autor hace esa lista de conductas sustitutas. ¿Cómo sustituyó él una cosa por la otra? Dice aquí, el decir mentiras, comer cuando no se tiene hambre, fumar un cigarrillo, hacer pucheros, insultar a un ser querido. Bueno, cada quien tendrá sus conductas sustitutas, ¿verdad? Pero esto es por lo mismo, porque había que sobrevivir en aquel hogar disfuncional, ¿verdad? Había que sacar la vida adelante. Siendo niños nos bautizaron. Pero adelante, por favor, 4 minutos. Gracias. Hola, gracias. Mira, es que yo quería contar una experiencia que tuve y fue bastante reciente. Em, yo terminé una relación en el 27 de abril de este año y fue muy vacilón porque yo terminé la relación, eso fue un domingo, y creo que fue como el lunes de esa misma semana o la semana que siguió, la verdad no logro recordar exactamente el día. Llegó mi hermano a mi casa y estábamos comiendo. Yo hago karate los lunes, entonces por eso siempre me desconecto a las 8 porque no puedo quedarme las 2 horas. Entonces trato de aprovechar por lo menos una hora. Ese día, él me llegó a comer como a las 6:30 de la tarde, porque él no vive con nosotros, y mi mamá hizo un pollito. Él está todo contento comiendo pollito, pero yo como normalmente cuando vengo de karate. Yo recuerdo que ese día nada más le dije, en mi cabeza solamente le dije, él quería repetir y yo no, porque falto yo de comer. Y ya, eso fue todo lo que en mi cabeza yo dije. Yo vi que después de eso mi hermano duró como 15 o 22 días que no me hablaba. Entonces yo en una de todas lo llamo porque ya había pasado todo el duelo, ya me sentía mucho mejor, digamos, o sea, todavía lo estoy afrontando, pero digamos que en aquel momento yo creo que pasé como 15 días muy difíciles y después de eso volví otra vez. Afortunadamente, gracias al programa, ya uno no pasa tanto tiempo como en el vacío. Cuando llego y lo llamo, le digo, es que, por qué no me habla? Y me dice, es que usted ese día me gritó tan feo. Y yo, ¿qué día? El día del pollo. Yo nada más quería comer un poco de pollo y usted se volvió y me gritó como si yo fuera aquí en Costa Rica decimos un muerto de hambre a una persona que pues no siempre tiene como, ¿verdad? Como que quiere comer o lo que sea. No sé cómo explicarlo. Este me trató como si yo fuera una persona ahí que nada más andaba buscando comida, un muerto de hambre. Y yo les prometo que en mi cabeza yo no fui una persona agresiva con él. Yo no. Pero cuando eso pasó, yo me disculpé nada más. Cuando colgué la llamada, me fui a donde mi mamá y le dije, no es que me pasó esto con Guillermo y se me queda bien, me dice, es que ese día fuiste tan grosera. Y estaba mi sobrino ahí y me dice, tía, es que ese día hablaste tan mal. Y yo, claro, ya ahora ellos no están acostumbrados. Antes mi neurosis era tal que eso era el pan de cada día. Todo el mundo siempre sabía que yo siempre estaba enojada. O sea, más bien era raro cuando estaba bien. Ahora, afortunadamente, gracias al poder superior, mi realidad es otra. Cuando yo me enojo es como, ay, chao, y me vengo para el cuarto y no respondo nada. Solamente me permito que se me baje el asunto y ya. Pero ese día fue horrible porque resulta ser que le herí los sentimientos a mi hermano por un plato de comida y él realmente se resintió y duró resentido como 22 días hasta que lo pudo sacar. De paso, él también tiene sus conductas, ¿verdad? Porque siempre le pasa que me acusa con mi mamá y ni siquiera me lo dice a mí. Y mi hermano es mayor que yo 10 años, entonces todo un adulto. Pero quería contarles porque dentro de lo que estoy leyendo, ¿verdad? Decía insultar a un ser querido. Uno no se da cuenta. A mí me pasó que no me di cuenta, me devolví a esa versión mía donde era lo normal y ya gracias a Dios no es tan normal que yo sea esa persona, que entonces la reacción ahora es como, todo el mundo se quedó como, ¿por qué lo hiciste, verdad? Y cuando ya yo llegué y me disculpé, yo les dije, discúlpenme, yo creo que estaba pasando por el duelo y creo que no me percaté que me desquité con ustedes. Y lo pude reconocer, lo pude hablar, pude decir mis sentimientos y en mi familia eso no es normal, en mi familia no se habla de sentimientos, pero yo he ido aprendiendo a romper el patrón y aprendiendo a decir cómo me siento. Entonces, nada más quería contarles. Muchas gracias. Gracias, mi corazón. ¿Había alguien más?
Ya no. Bueno, lo que dice Cintia, ¿verdad? Ciertamente. Y lo que dice el autor acá, conéctate con tus necesidades, Perdón, Mauricio escúchate. levantó la mano. Ahí está Mauricio. Por favor, Mauricio, adelante, gracias. Hola, buenas noches, soy Mauricio, soy enfermo emocional y contento de estar aquí en estos grupos. Esto funciona si lo hacemos funcionar, dicen por ahí, ¿verdad? Ujú. Fíjense que ahorita estaba yo aquí cerrando los ojos y tratando de hacer memoria, porque cuando empezamos a leer el libro vi que decía que desde bebé eh, nos ponían los límites de qué sí tenemos que tocar y qué no teníamos que tocar. Y tratando de hacer un poquito de memoria y un poquito, porque pues a esa edad todavía no teníamos como muy fresco, pero recuerdo que la palabra no resonaba mucho en mi niño. No esto, no toques, no pongas, no grites, no corras, no digas, no, no para todo. Y ahora lo experimento con mi hija. Eh, Trato, porque a veces como que la reacción primaria es no, no. Entonces eso nos, no sé, me limitaba, porque pues yo era un niño muy travieso, que siempre se estaba lastimando con todo, siempre resultaba que la cara, que ya me, ya me caí, Entonces yo recuerdo que la palabra no sonaba mucho. No toques, no pongas, no corras, no digas. Entonces, como que todos estos experimentos estas prácticas que estábamos leyendo de tirarse del resbaladero, de trampolín, de correr, de experimentar, de accionar nuestros sentidos, porque muchas veces la palabra no era la que nos limitaba. Eh, y pues cuando uno conecta con una persona que igualmente está enferma, la palabra no, no salgas, no digas, cállate porque estás haciendo el ridículo, mejor no hables, mejor no opines, también me sonaba mucho. Entonces, experimentar y entiendo muy bien estos ejercicios porque a lo mejor en mi niñez, porque yo entiendo también que mis papás no tenían la capacidad de controlar a un niño tan travieso, tan con una energía imparable, como lo era yo. Entonces también creo que a veces se sobreprotege queriendo proteger o se descuida queriendo dar libertad. A veces no encontramos ese punto medio que debería ser sano. No porque, mira, o te enseño cómo hacerlo, creo que sería lo correcto, pero creo que lo vamos aprendiendo con la vida y esto del daño del niño interior también nos enseña a que debe ser, la enseñanza debe ser sana, porque sí tienen que haber límites, porque si no también nos desbocamos, ¿no? O los vicios o las lesiones lastimarnos nosotros mismos. Entiendo que los límites son buenos también, pero yo sí recuerdo que me limitaba mucho, porque era demasiado. Es que yo digo, pobre mis papás, yo, entonces, qué travieso, pues, ¿quién me iba a aguantar o quién me podía seguir el ritmo? Yo creo que nadie. Creo que desde ahí empiezo a ser un niño solo y también, pues, ahora como adulto también tiendo a ser una persona muy solitaria, pero sí recuerdo mucho regaño, mucho... eh, yo me imagino que era en parte también desesperación, ¿verdad? Pero qué bonito es el poder experimentar algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo enlodarse, creo que eso, o mojarse, o no sé, mojarse con la lluvia, tener esa sensación con la lluvia y que te vas a enfermar y te va a dar una pulmonía y te vas a morir, no sé, creo que eran los dramas llevados a un extremo que hacían daño. Y me pasó, porque pues con la persona que estoy actualmente también me sucede mucho eso. No, no hagas.
hoy no salís porque vamos a ir a tal lado. O sea, no, como que no hay un momento de libertad en el que uno pueda disfrutarse y darse cariño a uno mismo y experimentar, como dice el, lo que estábamos leyendo al principio. Y eso pues yo siento que me ha causado mucha inseguridad. Eh, Mi niño interior es muy inseguro por eso, porque siento que todo lo que haga o deje de hacer no está bien y no tengo como cierta libertad en tomar decisiones propias, tengo que consultarlas como buen codependiente. Em, Creo que eso quería expresar, porque me resuena mucho todo esto, me hace retroceder a mi infancia, me hace detectar de dónde viene quizá inseguridades, ¿no? Eh, Creo que pues quizá me falta sanarlas, quizá me falta comprenderlas, pero aquí estoy, ¿no? Eso quería expresar. Eh, pues me sigo conectando, ¿verdad? Me sigo conectando. Parecieran a veces cosas que no tienen mucho sentido, como, como ensuciarse, por ejemplo. Ay, como un adulto se va a ensuciar, pero si no lo pude hacer cuando era niño o me regañaban cuando era niño, ¿por qué no hacerlo? Creería que hay muchas cosas que sanar, muchas cosas que descubrir. Eh, pues ahorita estoy en un cuarto encerrado a oscuras, con los ojos cerrados, escuchando, porque quizá quiero descubrir qué es lo que aún todavía me hace daño, ¿verdad? Eso quería comentar. Muchas gracias por la tolerancia. Seguimos aprendiendo, seguimos acá. Gracias, Gracias, Deli. Mauricio. Gracias Gracias a por todos. estar, por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Gina, ¿estabas? Aquí estoy. Ok. ¿Querías participar? Ah, sí. Oye, Adelante. bueno, ya me presenté. Resulta que al principio esta parte ¿de qué? Del final, de volver a conectar con los deseos, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, que contar mentiras es que quiero expresar mi enfado, ¿no? Y yo, bueno, ya lo volví a leer porque no había entendido bien. Y sí decimos en los grupos, pues sí que realmente querías, ¿no? Porque contabas mentiras. Dice aquí, pues, que realmente estabas enojada, ¿no? Yo ahora con lo de la operación, a mí me daba pena, ¿no? Yo puse contar, y bien mentirosa, compañeros. O sea, creo que a todo el mundo, a cada quien, a los que me preguntaban, les daba una versión diferente. Y yo dije, ay, ¿de cuándo cayó con tanta mentira? Porque yo realmente no soy mentirosa, o sea, muy poco, ¿no? O creía que no lo era. Entonces, dice acá, pues que quería expresar mi enfado, pues que realmente estaba yo enojada, ¿no? Estaba, y no me daba cuenta, estaba enojada pues por la operación, pues sí, porque para mí operarme era algo impensable, compañeros, o sea, yo en 38 años desde que tuve a mi hija no me había sometido al quirófano, ¿no? Entonces, y yo aquí puse que contar mentiras y puse que, evitar la vergüenza tóxica, ¿no? Y los chismes. Pero el autor dice pues que más bien estaba enojada. Y sí, sí, pues sí, yo creo que sí, sí era mi forma y yo no quería que supieran, y la gente pues bien chismosota, ¿no? ¿Y de qué te vas a operar? ¿Y en dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Ay, no. Bueno, todos los detalles, y yo, pues ya ven que no falta, o sea, ya después ya evadía las respuestas, compañeros, pero al principio, ay, no, así de, ay. ¿Y en el seguro? ¿Y en dónde? Y ay, así de, ay, qué hueva, o sea, ¿qué les importa? No, yo lo decía así nada más, no voy a estar disponible, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque me voy a operar. Ah, pero ¿de qué? ¿Y por qué? ¿Y para cuándo? Ay, no. Entonces sí, sí estaba enojada y ahora lo voy viendo, ¿no? Y otra cosa, pues que yo hago sin darme cuenta también es el comer, ¿no? El comer, o sea, como raciones pequeñas, de repente ya me di cuenta ahorita que he estado encerrada que comía yo como poco, ¿no? Y ahorita que estoy encerrada, y a ver, come bien de una para que llegues a la siguiente comida, porque me estaban bajando la comida. Y entonces ya me daba hambre antes de las 2, ¿no? Y ya empezaba yo a picar, y ya cuando llegaba la comida, una frutita o algo, pues ya hasta ni tenía tanta hambre, ¿no? Y sí también esas,
pues como de alguna manera también, yo creo evadirme o negar las emociones, ¿no? Pues estaba yo medio, o sea, sí andaba desesperada de recuperación, compañeros, hasta que me derroté y dije, no, soy impotente, o sea, mi cuerpo se va a recuperar cuando se recupere, ¿no? Y sí, seguía así en el hacer y en el activismo, y me tocó parar, ¿no? Y no podía parar, o sea, quería seguir de limpia y haciendo, ¿no? Entonces sí veo cómo estas conductas, ¿no? O peleando, ahorita dice que por qué peleaba yo con los seres queridos, pues dice acá que necesitaba un mimo y una atención. Y justo con mi hija peleaba yo, la que venía, ¿no? A ayudarme, saboteándome, compañeros, en vez de tratarla bien porque era mi ayuda. Y sí, pues sí, porque ella está con una nueva pareja y evidentemente el hombre también él se lesionó, él se accidentó y y mi hija volcada al hombre, ¿verdad? Y yo también recién operada. Dice, ¿por qué todos al mismo tiempo, pobrecitas? Así hasta la agobiamos, ¿verdad? Pero yo enojada y peleando, compañeros. Entonces, sí que difícil para mí es, contactar el verdadero sentimiento, ¿no? Pues porque más bien lo niego y hago otra actitud, ¿no? Y solo por hoy, pues detecto, corrijo y admito. Gracias, compañero. Gracias, mi corazón, por estar. Había alguien más que levantó la mano, me Cintia. parece. Cintia, Sí, adelante, por favor, gracias. y leyendo esto, me trae a la cabeza que, ¿cómo le puedo decir? Pequeña no podía expresar mi ira. Y cuando salía completamente, bueno, no, pocas veces salía. Empezó a salir en la adolescencia. Me acuerdo como en sueños una vez que no sé qué fue lo que pasó. Había un estañón grande con agua porque en ese entonces no había cañería de agua en la casa. Y me acuerdo como en sueños que yo me estaba portando mal. ¿Qué podía tener yo? 4 o 5 años, imagínense. Y mi papá, yo tenía el cabello largo. Siempre he sido muy delgadilla. Y mi papá me agarró del pelo, imagínense, y me alzó del pelo. O sea, imagínense una cola y que te alcen de la cola y me metió entera al, al estañón con agua. Me zambulló y yo después me sacó y me volvió a meter. Y me dijo, ¿vas a seguir llorando? Obviamente yo no lloré más. No sé qué estaba yo haciendo y que estaba portándome mal, pero, digamos, no sé, se me vino eso ahora a la mente. Y es tan vívido que ya le puedo decir de qué color era y dónde estaba el estañón. Puedo escribirlo. Y entonces yo me acuerdo desde cuando estaba pequeña y todo, que yo nunca pude expresar mi ira, nunca pude decir que no me gustaba. No había chance de eso, porque eso era encender la mecha de la casa. Y ya cuando llegué a la adolescencia, empezó a salir de manera desenfrenada, así como mi papá haciendo cosas así que uno dice, eso es pura neurosis. Em, pero me llama mucho la atención. De hecho, sé que tengo mucha ira congelada todavía, no sé de hace cuánto, pero hasta hace... Y también el trabajo me ha ayudado mucho, que yo en el trabajo me queda muy fácil expresar las cosas, pero sé que en el trabajo uno usa una inteligencia y en la vida personal uno usa otra. Pero me acuerdo que con mi pareja me costaba muchísimo poder decir, a mí no me gusta tal cosa, no me parece tal cosa. Yo me quedaba callada hasta que ya la cosa me llevaba, me desbordaba. Pero tal vez por miedo de las represalias o de lo que pueda pasar por los comportamientos codependientes. Gracias por eso. Se me quedó el teléfono. Gracias por escuchar. Gracias, Cintia, a ti por estar. ¿Había alguien más? Ya no.
Ok, fíjese, el deseo de expresar ira, ahorita lo hablaba Cintia, ¿verdad? Y el autor decía que la ira es esa respuesta legítima a esa herida espiritual que se infligió en esa infancia, ¿verdad? Pues ciertamente los padres hicieron lo que podían con lo que tenían, pero esa ira congelada es parte del camino que se lleva acá, ¿verdad? Irla descongelando. Al inicio del libro, pues sí, hay que reconocer el dolor original, todo lo que se causó en la infancia, ¿verdad? Aceptar las decisiones de nuestros padres como fueran, golpeándonos, castigándonos, bueno, todo lo que pasó, ¿verdad? Pero también reconociendo de que no era lo mejor, no era lo mejor para criar a un niño. Y al reconocerse esto, se va descongelando esa ira. Pero mientras tanto, antes, como dice aquí el autor, ¿verdad? El deseo de expresar ira, eso es una de las cosas que me llevó a mí al grupo de 12 pasos. Yo andaba una ira, pero es que era una ira terrible. Y en ese despertar que tuve el año pasado, en una de las vueltas, bueno, la vuelta del año pasado al taller, el que hacemos intensivo, yo me di cuenta, no, como es tan extenso este libro, yo no sabía que esa ira que yo tenía, bueno, sí se la descargaba a mi hijo, ¿verdad? A quien de verdad he tenido que hacerle unos novenos cada cierto tiempo, porque ahí me voy acordando, pero yo la descargué con mi hijo, pero lo que dice el autor es que lo que yo no sabía, ¿verdad? También es que esa ira era contra mis padres por el abandono que me hicieron, contra mi abuela, mi cuidadora. Esa ira que yo le descargué a mi hijo, la quería descargar, era a ellos por todo ese daño infligido. No era contra mi hijo, pero la descargué en mi hijo, ¿verdad? Y como dicen por ahí, si no la descargo con mi hijo, la descargo con la mascota. Entonces, pero gracias al camino, a los 12 pasos, ¿verdad? Y a rescatar este dolor original, que aquí se trabaja este dolor, así de forma más profunda, ¿verdad? Muy profunda, mejor dicho. eh, es como yo he ido descongelando esa ira. De verdad que sí. Y todo ese rigor con la que yo fui con el que yo fui criada, ¿verdad? Una exigencia, un perfeccionismo, o sea, horrible, horrible. Entonces, yo recuerdo que el autor dice que me tengo que enojar contra mis padres, pero tengo que sacar esa ira, porque esa es contra mis padres, si yo deseo realmente curar a mi niño interior. Claro, no me voy a ir contra ellos, ¿verdad? Para eso tengo un grupo de 12 pasos, para ir a sacar todo esto. Y eso fue lo que a mí me ayudó, ir a sacar, ir a pelear, ir a decir, hacer los pasos. Pero lo que más me ha sacado de todo esto ha sido estar en este taller, hablarlo, sacarlo todos los días con los audios que mandamos en el otro taller, ¿verdad? En el otro grupo. Entonces, porque a mí se me cayó. Yo andaba con esa ira por dentro, porque no me permitieron sacarla. Entonces, todo eso, dice el autor, que provoca esa herida espiritual, esa lastimadura espiritual. Y eso, en mi caso, lamentablemente, ha traído terribles consecuencias, ¿verdad? Así es de que se los comento para que vean, ¿verdad? Que todo esto se trabaja de esta manera. Y es parte de la sanación, sacar la ira definitivamente. Y luego, pues, después de la ira ya viene una tristeza infinita, ¿verdad? A mí me daba, bueno, la borrachera seca que decimos, ¿verdad? Me daba una tristeza tan terrible. La goma moral del daño, del dolor que sentía por el daño que le había hecho a mi hijo, ¿verdad? O también a las parejas o a quien fuera. Entonces, pues a mí me ha tocado lamentar todo esto, pero sobre todo lamentar que he sido víctima de víctimas, como decía la compañerita, ¿verdad? Ivonne creo que lo decía. Entonces, lamentar todo esto, que todo esto sucedió en el desarrollo, ¿verdad? Y que todas esas necesidades no fueron satisfechas y que por eso ahora vengo con estas conductas sustitutas. Sabrina, por favor, adelante, gracias. Hola, buenas noches, Eli. Muchas gracias por el servicio. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Sabrina, soy codependiente, enferma emocional, en recuperación y bueno, y aquí en este hermoso grupo y bueno, compartiendo un poco, estuve trabajando en el taller de niño interior y las heridas, ¿no?
y esta cuestión de las heridas y en contraproducencia con los deseos, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque mi herida, la que estuve trabajando en este último tiempo, que fue muy fuerte y realmente el día que la trabajé, terminé en la guardia de un hospital con presión alta. Realmente fue tal la crisis, la angustia, sentía como un volcán dentro mío que salía pero no terminaba nunca de salir. eh, de dolor, ¿no? Eh, Tremendo. La herida de la traición, y esto me lleva a pensar también con respecto al tema de los deseos, de la herida de traición, la rigidez muchas veces de mi familia, del entorno, de mi madre, y que mis hermanos lo pudieron cumplir a esa rigidez, y yo no. Entonces yo desde siempre era completamente distinta, siempre quería mover el cuerpo, reírme, hacer chistes, hacer monadas, pero bueno, era esta cuestión de reírse, o hablar de mí o de mi cuerpo o de que estaba, mira, bueno, está loquita, estas cosas así, ¿no? Entonces lo fui apagando, lo fui reprimiendo y eso se transformó en una persona muy rígida corporalmente, muy cerrada. Y bueno, me costó, digamos, si bien yo soy, soy profesora de danza y soy bailarina, trabajo de esto y realmente, pero en mi mente hay una rigidez, hay una autoestima tan baja, porque muchas veces había burla también por mi cuerpo, bueno, porque tenés el cuerpo así, porque te vestís así, te vestís así. Entonces fue algo como, es una herida que estoy trabajando ahora, está muy, muy, muy a flor de piel. Después de ese trabajo que hice, realmente quedé en un proceso de mucha sensibilidad en mi cuerpo, en mis emociones. Em, Me cuesta muchísimo, pero estoy tratando de seguir trabajando ese dolor, de elaborarlo y esta cuestión de los deseos, ¿no? De muchas veces querer divertirme, querer moverme, querer expresar mi cuerpo y muchas veces me lo prohíbo, lo dejo ahí, ¿no? Y me cuesta bastante, pero bueno, lo estoy trabajando y bueno, este tema también tiene mucho que ver, ¿no? Los ejercicios voy a tratar, entré un poquito más tarde al grupo, pero estuve leyendo y bueno, hacer un poco los ejercicios, eh, el hecho de también, digamos, dar las clases y hacer todo eso me suelta un poco, pero hay algo ahí que todavía estoy trabajando y gracias a Dios que lo puedo hacer en los grupos, por eso estoy tan agradecida con todos los servidores que están, con todas las personas que comparten, porque he escuchado todos los compartires y realmente me siento muy identificada. Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no? De poder sacar esas mochilas tan estructuradas, que siento que las miradas punzantes, las palabras, bueno, las opiniones de los demás. Hace unos días mi expareja, que como que vamos y volvemos, es una relación lamentablemente que estoy soltando poco a poco porque es muy tóxica. Él no está trabajando el programa y realmente tiene muchas cosas que resolver, pero eligió no cambiar, me lo dijo, yo elijo seguir así, ok, pero me dijo unas palabras, me dijo, vos no tenés lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y por supuesto que eso fue como una puñalada, me dolió un montón, pero se lo pude decir, se lo pude expresar, me dolió mucho lo que me dijiste, porque tengo las dos piernas, los dos brazos, y si así todo no los tendría, y me quisieras, me aceptarías igual. Pero bueno, desde el lugar que él lo dijo, desde sus dolores, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo también tengo que trabajar muchas cosas de mi autoestima y demás. Así que bueno, muchísimas gracias, quería compartir eso. Gracias por el servicio, buenas noches. Gracias a ti, mi corazón, por compartir fe, fortaleza y esperanza. ¿Había alguien más? No,
No, bueno, pues retomando acá el tema, ¿verdad? Reconéctese con los deseos. Tenemos tremenda tarea, compañeros. Tremenda tarea de ver cómo es que sustituimos, ¿verdad? Cuáles son las conductas sustitutas. Eh, porque no se puede reconectar con los deseos. Entonces, en mi caso, esto de insultar a un ser querido me ha pasado, comer cuando no tengo hambre también. Entonces, hay que observar todo esto para ver qué es lo que estamos sustituyendo, qué es lo que estamos tapando, ¿verdad? Eh, y la ira, ¿verdad? Como comentaba, ha sido otra de las conductas sustitutas que más me hicieron pedazos. Otra de las conductas sustitutas también es desear que alguien sepa que yo realmente importo, ¿verdad? Y mírame, estoy aquí, tómame, por favor, existo, quiéreme. Decía el autor sobre eso, ese deseo tan terrible de que alguien me contenga, ¿verdad? Como el lactante que nace cada minuto demandando, demandando, demandando. Es parte de mi historia. Y por no ver, ¿verdad? Bueno, ahora lo veo, claro que sí, que a quien más le tiene que importar, que realmente importa es a mí, es a mí. Yo no le voy a llenar los vacíos a nadie. Obviamente, demandar que tienes que tener esto, tienes que ser aquí, eso es muy desgastante, fue muy desgastante conmigo en mis relaciones. Yo no puedo llenarle las carencias a otra persona. No, primero tengo que llenar las mías, ¿no? Necesitar caricias, venderse, bueno, prostituirse prácticamente, ¿verdad? Por la caricia del perro, estar ahí con alguien que tal vez ni me quiere, ni me ama, pero ahí estaba yo, porque era tanto, tanto el abandono que yo traía, tanto el dolor por esto. Entonces, todo esto es parte de esas conductas sustitutas que yo también he tenido, ¿verdad? Entonces, compañeros, pongámosle atención a todo esto. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que no he cumplido con mi vida? Hay que poner atención a todo esto. Mauricio, por favor, adelante, gracias. Hay un minutito. Ayer fue mi cumpleaños y mi mamá no pudo estar porque mi hermano cumple el 26 y yo el 28, pero me sentí, eh, bueno, no se pudo venir, que ella vive lejos de acá, ella está, yo estoy en Shela y está en Guatemala, estamos hablando de 4 horas de camino. Eh, pero hubo un momento en el que estaba solo y me sentí tan que no me quería. Y después ahí entró la contención, como tú dices, y decir, no, hombre, mm, pues, hay muchas razones por las cuales no vino, pero esa reacción del niño exigiendo la atención fue lo que me pasó ayer. Y ahorita pues me doy cuenta, antes no lo sabía, ¿verdad? Entonces me hacía el dolido y entonces salía la ira y la neurosis. Pero ayer lo pude contener y dije, bueno, pues tranquilo va, no pasa nada. Eh, pero sí me pasó. Y yo estoy, gracias. Eh, gracias. Eh, pero sí había un momento de soledad y creo que esto también ha afectado con mi relación con mi poder superior, ¿verdad? La falta de sentir que el amor que tanto he querido buscarlo, ¿no? Quería comentarlo porque lo que tú dijiste hace un ratito, o sea, yo me enganché contigo ahorita porque tú dijiste darnos esa contención que a veces no la hemos tenido, ¿verdad? Solamente. Y gracias por los saludos. Feliz cumpleaños, Mauricio. Bueno, Muchas aunque sea gracias. un día después, aunque sea un día No, no, después, un no, abrazo. yo, sí, gracias. Está Ujú. bien. Así es. Bueno, aquí el autor dice, ¿verdad? Yo deseo, yo quiero, por favor, pongámosle, vuelvo a lo mismo, pongámosle atención a todo esto, ¿verdad? Andemos con un papel y un lápiz, imagínense hasta dónde, ¿verdad? Porque todo esto no se nos dio. Advirtamos lo que deseamos, anotémoslo. Ah, ¿qué más?
Este es un excelente ejercicio y lo animo a que lo practique. Practiquémoslo, compañeros, pero sobre todo veamos cuáles son las conductas sustitutas con las que estamos tapando nuestros deseos. Todo eso que quedó pendiente y que no se nos dio, ¿verdad? Eh, Pueden ser conductas sustitutas, defectos de carácter, ¿verdad? Como se le llama en los 12 pasos también. O pueden ser cosas que para llenar nada más ese vacío, ¿no? Así es de que muchas gracias por haber estado. Yo voy a cerrar la reunión acá porque después viene otro tema y ya no nos daría tiempo. Sí, es bastante largo. Entonces dejamos el tema vamos a ver. Ah, ay, me perdí. Espera, ¿cuál sería? ¿Dónde? Ay, Sería bueno, ejercicios para la separación del bebé en la espérame. 244, Eli. Este, ¿verdad? Ejercicios para así ahí estamos. Sí, lo dejamos para, primero Dios, para el próximo lunes, compañeros. Ay, muchísimas gracias por haber estado. No se olviden, el miércoles tenemos el estudio del temperamento colérico, en el estudio de los temperamentos que eh, se pide a los que van a llevar el taller intensivo el otro año que lo saquen, porque para diferenciar lo que son las heridas, una cosa es las heridas que se nos propiciaron en la niñez y otra es las debilidades con las que venimos. Es diferente, ¿verdad? Porque a veces todo queremos llamarlo heridas, todo es herida y no todo es herida, ¿verdad? Para que le pongan atención a esto, compañeros. Fer, adelante, por favor. Gracias. Una pregunta, ¿esa información la pasan en el mismo grupo donde estamos ahorita del niño o es que hay otro chat de WhatsApp de alguna NA que tal vez podamos unirnos para estar como en esos detalles? Es que ese yo mando la invitación, estoy mandándola los miércoles a todos los grupos Ok, y en el a mismo chat las entonces. Ok, siete no, treinta no. sí, siete Ok, treinta de debe la ser que no la he visto yo entonces. Perfecto, muchas gracias. Ajá, ajá. Ya vamos a terminar el taller, solo 2 reuniones nos faltan, pero sí hay que estar porque en el cierre voy a dar unos datos interesantes. Sí, sí pega con este taller, por lo mismo que les digo, ¿verdad? No todos son heridas, muchas cosas las traemos ya de nacimiento por temperamento. Hay que saber diferenciar. Bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias por haber estado. Cerramos con la oración de la serenidad, compañeros. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere dirigirla? El tiempo es todo suyo. Dios, concédeme serenidad Serenidad, para aceptar las ¿verdad? Para cosas aceptar las cosas que no puedo que cambiar, no puedo cambiar, valor valor para para Valor. cambiar cambiar las cosas que aquellas puedo que puedo y y sabiduría sabiduría para para distinguir la conocer diferencia. la diferencia. Que se haga tu voluntad y no la mía. A la mía. Sigamos viviendo. Esto funciona si lo Esto hacemos funcionar. funciona. Que tengan linda noche todos. Los abrazo con el corazón y gracias por acompañarme en la Gracias, recuperación Eli. Gracias, de mi niña Eli. interior. Feliz Gracias a noche. Buenas todos. noches. Gracias, Espero feliz mañana. noche. Nos Más vemos feliz el noche. Bendiciones. miércoles, a los que Gracias. puedan. Si no, ahí pasamos las grabaciones. Bueno, hasta Gracias, luego. Eli. Dios, Para mí, feliz Bye. 24. Gracias por este taller tan lindo. gracias, mi corazón lindo. Gracias por estar. Gracias. Y ahora, ¿cómo cierro? Como no me aparece la cuestión, dejar de compartir, pero no me aparece la cosa de cerrar. Ahí está. Buenas noches a todos. Gracias.